regalos más. ¿Ok? Entonces, entonces, el próximo martes creo que va a ser, sí, a las 5 de la tarde, el simulacro de cirugía general. Las mejores notas, ahí no hay sorteo, no hay nada, no es directamente las mejores notas ya reciben sus premios. En toda esta temporada hemos estado enviando varios premios, tenemos las capturas de los que les han llegado a todos. Y hay un par de colegas, de doctores, que han ganado muchos, o sea, que tienen muchos premios, han sacado las mejores notas. ¿Ok? Entonces, eso recordarles el próximo martes, el simulacro de cirugía general premiado. Digo, para que repasen, estudien y puedan tener la mejor nota y llevarse su premio, ¿ok? Dentro de los premios les comentaba, está el estetoscopio, está glucómetros, tensiómetros digitales, está termómetros digitales, oxímetros de pulso y demás. Yo creo que lo más carito de allí debe ser el estetoscopio y el tensiómetro digital. Esos precios sí se han duplicado cuando se ha hecho la importación, pero bueno, pues es un incentivo para, para las mejores notas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar solucionando el banco de preguntas que ya les han enviado en PDF a los grupos de WhatsApp. Y vamos a comenzar esto. Esta parte creo que ya lo vimos, la anterior clase, y pueden ir contestando en el chat dentro de estos signos. Nos dice cuál es el signo histológico acá, cuál es la parte anatomopatológica, si ustedes que en otros exámenes nos pudieran preguntar, cuál es la anatomía o qué se ve en la anatomía patológica, a la histopatología, que es característico de la reacción del eczema. Ustedes saben, el eczema básicamente es una reacción inflamatoria, ¿no? Es una dermatitis, en otros sinónimos, en otras palabras, ¿no? ¿Cuál es? En una dermatitis, si nosotros tomamos una biopsia, llevamos al microscopio, ¿qué vamos a ver? Hiperkeratosis, es decir, el engrosamiento del estrato córneo. Eso podemos ver. Podemos ver acantosis, es decir, una hiperpigmentación que normalmente está en la parte posterior del cuello. Espongiosis, ¿qué es la espongiosis? Ustedes imagínense como la esponja. La esponja, cuando nosotros tenemos la esponja, ponemos al agua, ¿no? Absorbe agua, ¿no es cierto? Y se llena y se vuelve más pesada. Entonces, la espongiosis no es nada más que el edema intercelular. Por ejemplo, tenemos ahí unos queratinocitos, varios queratinocitos, esto en la epidermis, y hay inflamación intercelular, edema intercelular, esto en la epidermis, en todos los estratos que vemos. Degeneración vacuolar, infiltrado, linfohistiocytíco perivascular, esto más nos suena a vasculitis, ¿verdad? Más nos suena a vasculitis. Entonces, ¿cuál es el signo histológico común, lo frecuente, lo característico en un patrón de reacción de eczema? A ver, veamos qué han contestado en el chat. Excelente. A ver, mm, muy bien. Ok, el inciso C. Ok, el inciso de la espongiosis. Perfecto, muy bien, doctores. Entonces, esta es la imagen. Miren, la imagen en la parte de arriba. Esto es un eczema, ¿no? Este es un eczema, es una dermatitis, ¿no? Inflamación de la piel. Y le hicimos una captura de imagen a la bibliografía, al libro de Harrison, que es el que está como tema nuevo. Nos dice que el eczema es un patrón de reacción, ¿no? Que surge con signos clínicos variables, que puede tener muchas manifestaciones clínicas. Y el signo histológico común, esto es potencialmente preguntable, es la espongiosis. Y uno tiene que recordar qué es la espongiosis. No es nada más que el edema intercelular en la epidermis. Es decir, ustedes recuerden que la epidermis tiene varias capas, varios estratos, ¿verdad? Ahí están los queratinocitos, están las células de Langhans, están los melanocitos, están los receptores de corpúsculos de Meckel y otros. Entonces, a medida que la membrana basal, las células madre acá, los queratinocitos, van subiendo a la superficie, es decir, al estrato córneo, específicamente en todos estos estratos, cuando genera inflamación, dentro
Entre los queratinocitos hay edema intercelular. Y eso es lo que nosotros vamos a ver dentro de la histopatología. Miren esta imagen, es un patrón de reacción espongiótica. Miren, esta es una biopsia real, la tinción de hematoxilina eosina. Miren acá, todo esto lo que estoy pintando es la membrana basal, ¿no? Donde están allí como sentados, ¿no? Dentro de esta membrana. Aquí están los queratinocitos. Y si ustedes notan, entre este queratinocito y este queratinocito hay un espacio que estoy pintando de color azul. Esto es el edema intercelular. ¿Entre quiénes? Entre las células de la epidermis. ¿Por qué hay edema? Porque hay inflamación. Por eso hay el edema intercelular, ¿no? Entonces, este patrón de reacción espongiforme tiene tres criterios histopatológicos en dermatología. Primero, el edema intercelular, la elongación de los puentes, es decir, los queratinocitos, y la exocitosis de células inflamatorias. Eso es una reacción tisular eczematosa. Tres componentes. Para nosotros, espongiosis para el examen de la residencia. ¿Ok? Bueno, como posible pregunta, ¿no? O similar pudiera entrar. La hiperkeratosis no es nada más que el aumento del espesor del estrato córneo. Ustedes ven acá un paciente en la planta que tiene hiperkeratosis. La acantosis eh, es una hiperpigmentación que puede estar en las axilas, ¿no? O pueden estar en la parte posterior del cuello. La acantosis nigricans, escriban en qué tres enfermedades se presenta. Esto ya llevaron con la endocrinóloga, con el médico internista endocrino. ¿En qué tres patologías frecuentes se evidencia la acantosis nigricans? A ver, les voy a esperar. Si no, agarren la inteligencia artificial de SamGPT y busquen las tres, por lo menos una, que creo que todos deben de saber, ¿no? Muy bien, gracias por participar. A ver, veamos. Muy bien, Daniel. Síndrome de ovario poliquístico. Dentro de la fisiopatología está la resistencia a la insulina. Lo primero que tienen que recordar es que cuando hay una persona tiene acantosis nigricans, lo primero que nosotros debemos de pensar es que tiene resistencia a la insulina, ¿verdad? La resistencia a la insulina. Ahora, esta resistencia a la insulina es frecuente dentro de la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 1. Es frecuente. No, tipo 2 específicamente, diabetes mellitus tipo 2. Ahora, no es la única condición. También en el síndrome de ovario poliquístico también tiene un componente de resistencia a la insulina, ¿ok? Y también en síndromes paraneoplásicos, no sé si anotaron a ver por acá. Hipotiroidismo, no, Ale, estás un poquito, hay que repasar más. Síndrome de Cushing, no tampoco. Está bien, o sea, es bueno equivocar. Síndrome metabólico, ya más o menos, ¿no? Como componente. Diabetes mellitus está bien, tipo 2, síndrome de ovario poliquístico muy bien, síndrome de Cushing. El Cushing, recuerden que tiene que ver mucho con el cortisol, ¿es cierto? Con el cortisol, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, resistencia a ovario poliquístico, excelente, muy bien. Entonces, esos tres componentes vamos a ver que están en síndromes paraneoplásicos
en DM2 y síndrome de ovario poliquístico. Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Miren, ¿cómo se denomina el fenómeno que distorsiona la imagen característica de un eczema? Tema todavía de dermatitis atópica. Pero me dicen que es una dermatitis atópica crónica, 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 crónica. Esta se caracteriza por hipertrofia cutánea e intensificación de marcas normales de la piel. ¿Qué se denomina? Liquenificación, exudado, es decir, como pus, ¿no? Costras, esto como fuera por bacterias, ¿no? Las máculas, manchas o vesículas eritematosas. ¿Cómo se denomina este fenómeno que distorsiona un eczema crónico? Ustedes ven, miren una imagen donde un paciente de tanto tener prurito y comienza a rascarse, ¿no? Comienza a erosionar la piel y esto genera un proceso eczematoso crónico. Este proceso eczematoso crónico da la característica dentro del eczema que pueda distorsionarse y a esto se denomina liquenificación. ¿Qué es la liquenificación? No es nada más que la hipertrofia cutánea y donde se intensifica las marcas normales de la piel, ¿no? Entonces, en este contexto, la respuesta correcta es liquenificación. Muy bien, vamos a la siguiente. En el eczema grave, el predominio de lesiones secundarias por infección o excoriación, ¿cuáles son las características clínicas predominantes? Dice, máculas y pápulas eritematosas, palidez peribucal y la línea de Denny-Morgan, liquenificación e hipertrofia, intensificación de líneas de las palmas o exudado costras. Esta pregunta está fácil porque nos dicen infección. Ustedes saben que un paciente con dermatitis atópica puede tener una sobreinfección o coinfección dentro de estas patologías dermatológicas. Entonces, aquí nos están preguntando semiológicamente cómo se puede manifestar cuando un paciente tiene una infección o excoriación. Entonces, el libro de Harrison en este nuevo capítulo menciona cuando hay un eczema grave, predominan lesiones secundarias por infección y excoriación que se caracterizan por exudados y costras. Recuerden, cuando hay un proceso infeccioso, esta se relaciona con exudados, es decir, secreción líquido, ¿no es cierto? Secreción. Muy bien. Miren, por ejemplo, un paciente que tiene estos exudados amarillentos, miren, tiene excoriaciones, ¿no? Con esta característica, primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico viendo la imagen? O sea, probablemente, ¿y a qué otra bacteria pudiera estar asociada? Ustedes les llegan a la consulta, ven un paciente, la mamá te lo trae al niño y te dice, estas lesiones han aparecido hace un par de días y tiene un poco de escozor, prurito, y hay excoriaciones y costras medio amarillentas, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico hasta ahí? 30 segundos.
Ahora sí, vamos, muy bien. Queda claro que este paciente tiene una dermatitis atópica peribucal, ¿no es cierto? Y la bacteria que más se asocia cuando producen infecciones es el impétigo. Entonces acá cuando hay costras amarillentas, el primer diagnóstico diferencial es impétigo. Muy bien a todos los que respondieron. Esta pregunta es clave, por ejemplo. Esto es mucho porque uno entiende una persona por qué tiene dermatitis atópica. ¿Por qué? Entonces, la respuesta es multifactorial. Hay muchos factores que influyen dentro de la fisiopatología y el paciente pudiera tener dermatitis atópica. Miren, esta proteína, dicen, ¿cuál es la proteína estructural del estrato córneo? No solamente está en el estrato córneo, cuya mutación en el gen que codifica, dice, el gen, aquí es el gen FGL, que contribuye a la alteración, dice, altera la barrera epidérmica en muchos de los pacientes con dermatitis atópica. Tema clave dentro de los temas nuevos. ¿Cuál es la proteína alterada? Queratina, colágeno, elastina, filagrina, involucrina. Recuerden la membrana basal que está dentro de la epidermis. Allí están nuestros queratinocitos, que tiene obviamente queratina. Ahí van a estar los melanocitos cargados de melanosomas y melanina, que da color a la piel, y con todos ustedes lo que dominan. Están ahí las células inmunológicas, las células de Langerhans. Y a medida que el queratinocito va subiendo a la superficie, se van formando capas, ¿no? La capa basal o estratos hasta llegar al granuloso y al final el córneo. Entonces, los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen componente genético. Hay una alteración de un gen. Este gen está mal, hay una pérdida de la funcionalidad que codifica una gran proteína que es esa la respuesta. Entonces, la respuesta es la filagrina. Miren lo interesante de esto. ¿Qué es la filagrina? Hay muchos otros componentes, pero este es el más importante. ¿Qué es la filagrina? La filagrina es una proteína estructural. ¿Por qué es estructural? Porque le da estructura, le da forma, le da soporte a los queratinocitos. Los queratinocitos es una de las células más importantes de todo lo que es la epidermis. ¿Cuál es la función principal de la filagrina? Es agrupar los filamentos de queratina. Es decir, si nosotros nos dibujamos una célula, un queratinocito y otro queratinocito, y tenemos filamentos de queratina, estos filamentos de queratina es agrupar. La filagrina es como una red, los agrupa a la queratina. Y esto hace que se evite la pérdida de agua, evite la pérdida de agua. Y por lo tanto también actúa como una barrera para que, o bueno, evita la entrada de las bacterias a la dermis, a la parte basal de la epidermis. Esa es la función. Entonces, cuando no tiene el paciente filagrina, no se pueden agrupar los filamentos de queratina y por lo tanto comienzan a deshidratarse. Por eso la piel de los pacientes con dermatitis atópica es seca, hay xerosis. Incluso favorece, o como no hay una barrera importante, pueden entrar las bacterias y generar cuadros de hipersensibilidad. Entonces, ¿cuál es la función normal de la queratina? En realidad la filagrina se sintetiza como una proproteína que es la profilagrina y esta se genera en filagrina activa. Cuando se descompone, va a generar ciertos aminoácidos, como este gran aminoácido que es el ácido lidona carboxílico y el ácido urocánico. Estos probablemente no sean potencialmente posibles preguntas para el examen, pero sí la filagrina. Entonces, estos componentes, estos ácidos, son factores naturales de humectación para la piel y esto mantiene la piel hidratada, mantiene un pH cutáneo
e incluso tiene una función antimicrobiana porque evita la entrada. Entonces, un paciente que su filagrina está anormal porque hay una mutación, porque tiene un componente genético, si el papá o la mamá tenían dermatitis atópica y ese gen está normal, la FLG, y por lo tanto el paciente o el producto, el bebé o el adolescente, el adulto, disminuye la cantidad de afilagrina, por lo tanto hay disfunción de la barrera epidérmica. Además, esta disfunción de la barrera epidérmica aumenta de la pérdida del agua, por eso los pacientes, la piel es seca, por eso necesitan humectantes, emolientes, y esto favorece a la xerosis cutánea. Y esta barrera permeable, como hace que escape agua y entre en las células, favorece la entrada de alergenos. Y esto favorece la sensibilización atópica, es decir, a cualquier otra proteína o alergeno puede reaccionar el sistema inmunológico. Y hay una inflamación que es mediada por los linfocitos T helper 2. Entonces, el efecto directo es que disminuye la filagrina aún más y genera un círculo inflamatorio vicioso, y es entrada a la rueda. Entonces, ¿qué se ha identificado? Alteraciones genéticas en la filagrina. Esto les pudiera comentar a profundidad los genes, los locus y los locis, pero esto no está detallado en el libro de Harrison, lo hace muy superficial. Lo que tenemos que saber, este está ubicado en el cromosoma 1, que 121, que es un loquis, ¿ok? Un locus. Y en la dermatitis atópica se han identificado muchas mutaciones con pérdida de la función de la filagrina. Este esquema, esta imagen explica todos estos fenómenos, ¿no? Un paciente que tiene alteración de la filagrina, hay anormalidades como barrera. Entonces, como no puede, como no hay una buena barrera por los queratinocitos, las agrupaciones, entran los virus y los alergenos. Y por lo tanto, hay una normalidad en los péptidos antimicrobianos y en los inhibidores de las proteínas de serina, y esto favorece a la inflamación y a la entrada de alergenos y virus. Además, hay una disfunción del sistema inmunológico. ¿Por qué? Aumentan los niveles de síntesis de la inmunoglobulina E, aumenta la sensibilización de los alergenos, aumentan las citoquinas, sobre todo mediadas por los linfocitos tipo 2, y hay una expresión de ciertos factores proinflamatorios. Entonces, hay una fisiopatología muy, muy interesante dentro de estos casos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que un paciente no tenga filagrina? Primero, falta disminución de la filagrina, aumenta de la pérdida del transepidérmica de agua, por eso esto favorece a la piel seca, la xerosis, por eso el tratamiento es la humectación, es importante para evitar incluso que puedan entrar bacterias y alergenos. Disminuye la defensa antimicrobiana, por eso el libro de Harrison dice claramente, ¿no? Los pacientes que tienen dermatitis atópica están colonizadas por Staphylococcus aureus, ¿no? Permite la entrada de alergenos ambientales y esto activa el sistema inmunológico mediada por linfocitos T helper 2. Y esto perpetúa la inflamación crónica. Sobre todo esta inflamación crónica está mediada por tres tipos de interleucinas importantes, la 3, la 4 y la 13. Para el examen de la RESI, la interleucina 4 y la interleucina 13. Bueno, muy bien. Entonces acá en el libro de Harrison, donde dice que los pacientes que tienen la dermatitis atópica, muchos de ellos, no dice la cantidad, lo que he investigado más o menos del 30 al 50 de los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen mutación en el gen que codifica la filagrina, ¿ok? Entonces, eso es re importante para el examen de la RESI. Entonces, la respuesta es la filagrina. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la presentación clínica de la dermatitis atópica en el lactante? ¿Dónde se presenta? ¿En la frente, en las plantas, en la palma de las manos? ¿Dónde se presenta? 15 segundos, a ver. Espero que estén con su libro de Harrison y vayan retroalimentando. Es el tema de eczemas, ¿no? Es en uno de los primeros capítulos nuevos que está dentro del libro de Harrison.
Miren esta imagen. Es un paciente pediátrico que tiene dermatitis atópica. Como ustedes verán, la dermatitis atópica donde más les afecta, miren, es en la parte del rostro, cuello y el parte tórax anterior. Miren la imagen B donde el niño se está rascando por el prurito, el escozor que tiene. Entonces, la característica que dice el libro de Harrison, miren, está en la parte flexora, ¿no? Esta es la parte posterior de la rodilla, en el cuello, miren, en el rostro. Y lo que dice el libro de Harrison es que en el lactante, la enfermedad se caracteriza por máculas inflamatorias exudativas, placas costrosas, ¿en dónde? En cara, cuello y superficies extensoras. Característica importante para nosotros. ¿Ok? Entonces la respuesta es el inciso C. Excelente, doctores. Muy bien. Esto me manda la parte de marketing, la parte del curso. Los que están en la clase y todavía no están en el curso, les doy este regalo de una gift card. Creo que les han enviado al grupo algún regalo, pero esto tiene más monto de 750. Háganle una captura si están interesados en poder canjear esta tarjeta de regalo, esta gift card, que es equivalente a 750 bolivianos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La presencia de la línea de Denis Morgan es un estigma cutáneo de la dermatitis atópica. Entonces uno se pregunta y dice, ok, ¿qué pasa si yo veo pacientes con línea de Denis Morgan? Primero tengo que saber qué es, en qué patología se presenta y cuánto es la sensibilidad, especificidad del área bajo la curva, los valores predictivos positivos y negativos para el diagnóstico de qué. ¿En qué enfermedades? Recuerden, hay muy pocos datos semiológicos gold standards para enfermedades. Entonces yo tengo que recordar, primero saber qué es, ¿no? ¿Dónde se presenta? Es en la palma de las manos, está debajo del párpado inferior, está en la zona peribucal, es un eczema de la mano, está en las fosas anticubitales. ¿Dónde, cuál es la característica de esta línea de Denis Morgan? Veamos. Miren esta paciente, una paciente pediátrica, y ustedes ven acá con flechita blanca que es una línea, incluso se ve un poco oscura, ¿no? Debajo del párpado inferior, que se presenta sobre todo en pacientes atópicos. Estos pliegues infraorbitarios de Denis Morgan fueron descritos, miren, en el año 1948. Muchos de sus abuelos, tal vez papás también si tienen suerte, hayan nacido por esa época. Y miren, son algunas pliegues que están debajo, ¿no?, de los párpados inferiores. Esta, este dato semiológico es un criterio menor para el diagnóstico de la dermatitis atópica. No es que todos los pacientes lo tengan. La referencia bibliográfica menciona hasta el 84% de los pacientes pueden tener esta manifestación semiológica. Miren, la sensibilidad es bajita, 78%, y tiene una especificidad igual bajita, 76%. Eso no significa que todos los pacientes que tengan dermatitis atópica los van a tener, o los que tengan tampoco es exclusivo patognomónica de dermatitis atópica, porque también se pueden presentar en pacientes que tienen rinitis alérgica, que tienen asma, es decir, que tiene un gran componente inmunológico de reacciones alérgicas. ¿Ok? Dentro de la fisiopatología uno se pregunta y dice, pero ¿por qué aparece? ¿De cómo aparece? No está claro. Lo que sí se sabe es que hay un edema cutáneo, ¿no? Hay una inflamación que genera un edema cutáneo y puede incluso generar un espasmo persistente del músculo de Müller, y esto puede generar incluso hipoxia y alteración circulatoria en la región periorbitaria. ¿Ok? Eso con relación a esta manifestación semiológica. ¿Qué dice el libro de Harrison? Dice que en personas con presentación local, cuando se sospecha una dermatitis atópica, por lo característico tienen antecedentes clínicos personales o familiares. Claro, que la mamá, el papá tiene rinitis, que tiene asma, etcétera, o por la presencia de estigmas cutáneos. ¿Qué es esto? Es un estigma cutáneo, como la palidez peribucal. Primero, uno es un estigma cutáneo. Vamos a anotarnos acá. Estigmas cutáneos de la dermatitis atópica. Una es la palidez peribucal y otra es la línea de Denis Morgan, ¿no?
y vamos a poner. Y la intensificación de las líneas de la piel en la palma de las manos, vamos a poner acá líneas en la palma de las manos, y esto sobre todo está como casos nuevos, sobre todo estos pacientes pueden tener mayores casos de infecciones cutáneas, sobre todo por quién, por Staphylococcus aureus. El libro no dice que este Staph aureus es meticilino sensible o es meticilino resistente. Asumo por el contexto, por la enfermedad, debería de ser meticilino sensible, ¿ok? Es decir, si nos preguntan en el examen, un paciente con dermatitis atópica tiene una infección por Staphylococcus aureus, ¿cuál es el tratamiento? ¿No ven? Nos pudieran preguntar. Entonces ustedes responderán dicloxacilina, cloxacilina, porque asumimos que es meticilino sensible, porque la meticilina resistente están sobre todo en entornos hospitalarios, ¿ok? Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa subyacente de la dermatitis por éstasis? Asumimos que éstasis, este caso es éstasis sanguínea, ¿no? Venosa o arterial, que lleva a la aparición de extremidades inferiores. Ok, en otras palabras nos dice qué tipo de dermatitis por éstasis sanguínea nos pueden llevar trombosis arterial, insuficiencia venosa y edema crónico, reacción alérgica, deshidratación grave o mutación de la gen de la filagrina. Creo que aquí la éstasis, lo fácil, ¿no? Genera edema, ¿no es cierto? Edema e insuficiencia venosa, que es una de las partes importantes, ¿ok? Muy bien. Esta pregunta creo que ya está respondida. ¿Cuál es la bacteria que se menciona con mayor frecuencia como causante de impétigo? Esta pregunta ya es de infecciones de uno de los temas, ¿no? Infección bacteriana superficial más común. Esta está fácil, ¿ok? En este caso, dice, el impétigo es una infección bacteriana superficial, frecuentemente en la piel, causada a menudo por Staphylococcus aureus. Vuelvo a repetir que esta asumimos que es meticilino sensible, por lo tanto, el tratamiento, ya ustedes ya se imaginarán, por farmacología básica. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor principal que permite la expresión? Esta está bonita. Esto es tema de acné. Está alucinante. Porque la fisiopatología es súper y el tratamiento ni qué decir. La especialidad de dermato igual es súper bonita, no solo que es hiper peleada, ¿no? Hay un puesto, dos máximo, y no hay en todos los departamentos de Bolivia. En otros países, para ser dermato, pues primero hay que hacer medicina interna, ¿no? Ahora, si realmente quieres dermato y está difícil entrar, pues probablemente tengas que postular medicina interna y luego haces dermatología, ¿no? Y aquí y en Bolivia, por ejemplo, así un consejo que les puedo dar es que no hay muchos anatomopatólogos dermatólogos, es decir, dermatólogos de patología. A ver, ¿quién se soquete que está con su micrófono? Y está macaneando, que salga nomás de la clase. Que vaya a ver su tele, que vaya a acostarse, que vaya a dormir, que vaya a chismosear. Bueno, no les decía. Por ejemplo, acá no hay muchos histopatólogos, dermatólogos. Es importante para el diagnóstico y ahí tenemos que mandar, por ejemplo, acá a La Paz mandamos un patólogo de Cocha, uno de Cocha y algunos mandamos a Chile o a Argentina. Entonces, sí, nos faltan dermopatólogos, ¿no? Que hagan, que estén bien preparados para hacer diagnósticos, ¿m? Correctos, porque dentro de la dermatología, pues es un montón de enfermedades y hay muchos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en La Paz teníamos un gran profesor que es el doctor Rollano y pues yo dentro de su historia que me contaban es que le tenían mucha envidia porque pues es bueno, es uno de los poquitos, creo el único, o creo que ahí están llegando uno más, pero sí, en toda Bolivia falta, ¿ok? Eso en cuanto, y hay otras subespecialidades, altas especialidades más fellows del mundo, la parte de dermatología que falta. En realidad en Bolivia muchas subespecialidades y altas especialidades faltan. Eso va más dirigido a una población, un estatus social medio alto, ¿no? Que realmente necesitas y no tengamos que ir a Chile o a Brasil u otros países para hacernos un buen diagnóstico, ¿ok? Eso como tips. Bueno, veamos otro componente. A ver, ¿cuál es el factor principal que permite la expresión del acné? Ah, ok. Dieta rica en lípidos, ¿será lo único eso que para que haya una expresión importante de acné vulgar? La actividad del sistema inmunológico innato podría estar alterado.
Hay un aumento de la producción de grasa por las glándulas sebáceas después de la pubertad. Ok, ya más o menos, pero ¿por qué hay eso? ¿O por qué existe? ¿O por qué pasa esa situación fisiopatológica? Hay una predisposición genética, la formación de comedones o hay aumento de la replicación del ADN dentro de los queratinocitos. A ver, veamos. ¿Por qué justo en la adolescencia? ¿No? Ustedes, incluso las personas que no son médicos, que no son del área de la salud, saben que en la adolescencia pues, se expresa más acné, ¿no es cierto? Con ciertas excepciones. Pero nosotros como médicos tenemos que saber por qué, cuál es el gen, cuál es la fisiopatología, por qué hay esta manifestación y por qué le damos ese tratamiento. Y el diagnóstico y el tratamiento nos basamos en guías de práctica clínica, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué justo en la adolescencia? ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente? Lo primero que debemos recordar es que hay un aumento en la producción de andrógenos. Tiene un componente hormonal importante. Específicamente en el hombre será la testosterona, ¿no? Hay un aumento en la producción de hormonas masculinas. Esto fisiológicamente sabemos que esta hormona pues hace que a los varones se les crezca los bigotes, ¿no? La voz comienza a engrosar, etcétera, todas las funciones de la testosterona. Lo mismo en la dama con los estrógenos. Entonces uno se pregunta y dice, entonces en el tratamiento ¿tendrá que ver algo contra la testosterona? ¿No es cierto? Por supuesto que sí. Y uno de los medicamentos que se da para el acné vulgar justo va contra la testosterona, bajar los niveles, bloquear, ¿no es cierto? Creo que con el urólogo igual vieron, aparte de próstata, ¿no es cierto? Igual lo mismo acá. Entonces, este aumento en la producción de la síntesis de hormonas estimula a las glándulas sebáceas a producir mayor sebo. Es decir, hay una hiperseborrea. Y con esta hiperseborrea hay una hiperqueratinización folicular. Es decir, las glándulas crecen, crecen y se obstruye el folículo. Al obstruirse, vienen unas bacterias que se denominan el Cutibacterium acnes. Esta bacteria hace que se inflame ahí, por eso ahí comienza a un principio a doler en el comedón, porque está obstruida el folículo y está infectada por una bacteria. Entonces este proceso genera una inflamación local, lo que semiológicamente vemos a los pacientes con comedón, pueden haber pápulas, incluso puede haber pústulas, ¿no es cierto? Por eso, dentro del acné, sobre todo vulgaris, está involucrado primero un factor hormonal, hipersecreción de glándulas sebáceas, obstrucción del folículo y el Cutibacterium acnes. Entonces el tratamiento es multifactorial igual, no es que una sola cremita ya resuelve todo el proceso. Entonces allí vamos a profundizar ya en los temas como tal. Está involucrada la doxiciclina que disminuye el Cutibacterium acnes. Está en el peróxido de benzoilo, ¿no es cierto? Que disminuye igual las sensibilidades e incluso esto predispone al crecimiento del Cutibacterium, tiene una función. La isotretinoína involucrada y otros tratamientos, ¿no? Como el ácido salicílico que disminuye la colonización por Staph aureus o algunos estafilococos, las terapias fotodinámicas, los probióticos y etcétera, etcétera. Y aquí le falta contra las hormonas, ¿no es cierto? Este efecto terapéutico sobre todo es recuperar alteración tanto del microbioma cutáneo. Entonces, ¿qué dice el libro de Harrison? El factor que permite la expresión de la enfermedad de la adolescencia es el aumento de la producción de las glándulas sebáceas. ¿Por qué? Por un componente hormonal. ¿Ok? Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la acción inmediata, dice, de la bacteria, en este caso del Propionibacterium acnes, dentro de los comedones? Dice, ¿qué hace la bacteria dentro del comedón? Básicamente, cuando nosotros tenemos al folículo piloso, su glándula sebácea, hay hipersecreción sebácea, viene la bacteria, obstruye, inflama, lo que va a hacer es que la actividad de este Propionibacterium es que segrega y rompe la pared y esto hace que se liberen los restos oleosos querateocíticos dentro de esta fisiopatología. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta es en inciso C. Muy bien. Vamos a una pregunta, uno de los temas nuevos que también es diarrea y estreñimiento, ¿no? Dentro de las manifestaciones principales de los signos cardinales. Veamos esto. En los países de desarrollo, no los desarrollados, en vías de desarrollo,
¿Cuál es la consecuencia más grave de la diarrea infecciosa aguda, por supuesto, especialmente en la parte pediátrica? ¿Qué opinan? Genera una enteropatía ambiental. Está consulta médica al 33% de los casos. El costo promedio por paciente es... Ay, otra vez el micrófono, maldita sea. Ya. Es una de las causas más frecuentes de muerte, eh, acercándonos a 1,8 millones de fallecimientos cada año. Probablemente para el examen no tenga que memorizar tanto esto, pero sí saber algunos conceptos. O genera o es un factor de riesgo para síndrome de colon irritable. A ver, ¿qué dice? La diarrea infecciosa aguda, es la que tiene menos de 14 días, es una de las causas más frecuentes de letalidad de muerte en países en vías de desarrollo. Y es motivo, acá dice, miren, de 1,8 millones de fallecimientos cada año. ¿Se imaginan? 1,8 millones cada año. Ahora, en el examen sería ridículo o una pregunta súper de memoria sin que nosotros podamos razonar y nos pregunten, ¿no? La diarrea infecciosa en niños por año, ¿cuántos fallecen, no? O sea, no manches, ¿no? No tendría justo poner este dato, ¿no? ¿Cuánto? 1,2, 1,7, así, una pregunta así bien rara, bien mal elaborada, digamos, ¿no? Pero lo que sí tiene mucha letalidad. Y esta imagen encontré una publicación es de Lancet, donde hacen una comparación de mortalidad del 2005 versus el 2015. Y como ustedes verán, en la parte de África es donde más mueren los niños por diarrea, ¿no? Todas las zonas que ustedes ven acá, pintadas de rojo, amarillo, y si nosotros comparamos el 2005 Bolivia versus 2015 todavía, por lo menos dentro de nuestras zonas, ¿no? Brasil, Perú, Chile y otras, nosotros como Bolivia continuamos teniendo una mortalidad relativamente alta, una letalidad alta por diarrea aguda infecciosa en la parte pediátrica. ¿Ok? Entonces la respuesta es el inciso D. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes dolencias comprende el 50%, esto según Harrison, que atiende un gastroenterólogo? Está fácil, ¿no? Diarrea y estreñimiento. 50% dice de los casos. Muy bien. ¿Qué síntoma, incluso leve, puede ser inicio de una lesión subyacente grave? Dice, a ver, aquí vamos a imaginarnos cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, ¿no? Un trastorno sistémico como la enfermedad tiroidea. Solo diarrea, estreñimiento crónico, síndrome de colon irritable, enteropatía. Aquí pues, ¿no? La respuesta es diarrea y estreñimiento. Un paciente que tiene cáncer o algún otro problema puede manifestarse con diarreas y estreñimiento. Muy bien, vamos ahora al intestino delgado. ¿Cuál de los siguientes es el principal papel o la principal función, digámoslo así, la principal función del intestino delgado? Almacena y transporta, formación de ácidos grasos, no, esta no encaja, ¿no? Para nada. Regulación de secreción y absorción de agua y electrolitos, esta está muy importante, ¿no? Secreción y absorción. Creación de compartimientos mediante austras y esperar, no. Mantener la continencia del músculo puborectal, no. Creo que lo que más se acerca, y ustedes igual deben estar de acuerdo, es que regula la secreción y la absorción, sobre todo la absorción de agua, de electrolitos, no solo de eso, también de nutrientes, ¿no? De todos los alimentos. Creo que esa es la principal función del intestino delgado. Entonces, en el libro de Harrison menciona, ¿no? Que la función principal del intestino delgado es la digestión, ¿no? La asimilación de nutrientes de los alimentos junto con otras funciones. Perfecto. Muy bien. Esta pregunta está difícil. Esto es un poco más de neurogastro, ¿no? Neurogastro. Miren, ¿cuál es el principal efecto de impulsos aferentes simpáticos? Ya, esto es una pregunta ya dificultad moderada, ¿no? Que llegan al intestino. A ver, 15 segundos. ¿Qué opinan?
Y diferentes es hacia afuera. Muy bien, excelente. Entonces, primero comenzar desde lo básico, ¿no? De las nociones básicas que tenemos. ¿Cuándo se activa el sistema nervioso autónomo simpático? Cuando nosotros estamos en alerta, ¿no es cierto? Estamos en alerta o estamos con estrés, con muchas actividades, y ahí se activa, ¿no es cierto? Hasta cierto punto el sistema nervioso simpático es bueno, ¿no? Es el estrés moderado es bueno, pero ya el estrés crónico también tiene sus ciertos efectos, ¿no? Ustedes han visto que el dormir menos, el estresarse crónicamente, etcétera, tienen efectos deleterios sobre nuestra salud. Ustedes saben que el sistema nervioso simpático, primero, que tienen que, unas preguntas clásicas que suelen hacer en Bolivia y en otros países, es que con relación a las pupilas generan midriasis, ¿no? Y el parasimpático genera miosis. Aquí no es necesario memorizar, sino que cuando estás en alerta, obviamente tienes que estar con las pupilas bien dilatadas, ¿no ve? Oye, el espectro. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Obviamente aumenta la presión arterial, cuestiones básicas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los esfínteres? O sea, ¿qué pasa en el sistema digestivo? Lo que pasa es que aumenta la contracción de los esfínteres e inhibir las fibras musculares no digamos, las que no tienen esfínteres, ¿no? Sobre todo ahí donde actúan el sistema nervioso parasimpático. Entonces, por sentido común, o sea, por cuestiones básicas de fisiología, podemos responder esto. Por eso ahí en el libro de Harrison menciona que los impulsos aferentes simpáticos que llegan al intestino actúan principalmente al estimular esfínteres, estimulan, en otras palabras, aumenta el tono del esfínter e inhibe las fibras musculares no esfintéricas. ¿Ok? Eso está fácil. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Cómo el sistema nervioso autónomo se va redistribuyendo, se va distribuyendo en todo nuestro sistema digestivo, tanto el parasimpático como Es que está tenemos malo, el... está bravo, parece. Se canta bien y hace cantar. Muy bien. Miren esta pregunta. Esta es una pregunta relacionada incluso con fisiología, ciencias básicas y importante. En promedio, ¿cuánto líquido ingresa al tubo digestivo cada día y cuánto se excreta aproximadamente por las heces? Primero lo que tenemos que partir, más o menos, es aproximadamente con 9 litros, ¿no? 9 litros y casi un litro de líquido residual llega al colon. Entonces, los 8 litros, ¿dónde se absorbe? La mayor parte en el intestino delgado. Y luego, más o menos con las heces, se excretan aproximadamente 200 ml día. ¿Por qué es importante? Por eso una persona que tiene diarrea, que tiene un síndrome diarreico agudo, sobre todo en los extremos de la vida, tanto en la parte pediátrica como en la parte geriátrica, tiene la tendencia a deshidratarse y llegar a un trastorno hidroelectrolítico, hipocalemia, trastornos del sodio y llegar a ciertas complicaciones cardiovasculares como arritmias. Bueno, la anterior lo que vimos. Ahora, ¿cuál es el principal? Dice, principal. Ustedes saben que dentro del intestino, Ya, hombre. bueno, dentro del sistema digestivo sabemos que hay tipos de contracciones, ¿no? Peristaltismo intestinal. Acá nos están preguntando cuál es el principal evento motor, en otras palabras, el principal contracción intestinal que implica movimientos masivos. Estos movimientos masivos, recuerden que en fisiología ya lo vimos, que suelen ser por día aproximadamente 5, aproximadamente. Y ya habíamos visto los reflejos. Uno de ellos, el más importante, es el reflejo gastrocólico. Esta dice que recorre todo el colon y se produce 5 veces al día. Miren, correlaciona entre el libro de Guyton y el libro de Harrison. Esto lo dice el libro de Guyton. Por lo general, al despertar y después de las comidas. ¿Cuál es ese evento motor? Complejo motor migratorio, contracción tónica del músculo puborectal, relajación del esfínter anal interno, contracciones fásicas o contracciones propagadas de gran amplitud. ¿Cuál es el evento motor importante?
Entonces vamos a repasar. Las contracciones propagadas de gran amplitud, esas son las principales, ¿ok? Contracciones de gran amplitud intestinal. Estas se caracterizan por movimientos masivos y coordinados. Uno de los grandes de estos es el reflejo gastrocólico. Y ustedes pues ya se imaginarán cuando una persona se alimenta, ¿no es cierto? Este movimiento hay un reflejo, ¿no es cierto? No es que lo que entra comienza a salir, ¿no? Hay un reflejo gastrocólico que ayuda en todo este proceso. Estas se producen 5 veces al día y especialmente al despertar y después de las comidas, principalmente es el reflejo gastrocólico. Muy bien. Ahora, miren, el libro de Harrison incluso le da un poquito con más detalle. Dice que estas contracciones fásicas y las contracciones propagadas de gran amplitud, esta pueden anotarse, tienen estas contracciones más de 75 milímetros de mercurio. ¿Ok? Este valor, si realmente quisieran aplazarnos, hacerlo difícil la pregunta, pudiera entrar este valor. Y sobre todo estos llega o implica movimientos masivos, los cuales pueden recorrer todo el sistema digestivo, especialmente en el colon. ¿Ok? Muy bien, entonces las respuestas son las contracciones propagadas de gran amplitud. Muy bien. Siguiente pregunta. Creo que esta es la última de diarrea. Recién estamos en la 18. No sé qué hora es. A ver. Bueno, media hora más, ¿ok? Media hora más. La diarrea que resulta poco después de haber comido un banquete sugiere una infección por Bacillus cereus, que está relacionada con el consumo de esta, ya lo vimos. Creo que por junio sí, o julio ya lo vimos esto. Bacillus Sí. cereus, recuerden que tienen dos componentes, ¿no es cierto? Un componente de intoxicación alimentaria y otro de síndrome diarreico. Dos componentes importantes. Y también habíamos descrito y ustedes habían comentado que este Bacillus cereus tiene un periodo de incubación cortita. La que es cortita se va a manifestar con intoxicación alimentaria y la que tiene un poco más con síndromes diarreicos. Entonces el Bacillus cereus, en otras palabras, ¿dónde está? ¿En el pollo? ¿En la carne molida? No me acuerdo si es en Netflix o alguna otra. Hay un estudio epidemiológico, la salmonelosis y yersinia, sobre todo en la carne molida cruda. Mariscos crudos, en el arroz frito o alimentos recalentados, o en la mayonesa. Mayonesa también está la salmonela, ¿no? ¿Dónde está el Bacillus cereus? A ver, veamos en el chat. Muy bien, doctores. Muy bien, José, Carla, el inciso D, en el arroz frito. Que normalmente alguien pudiera, ahora podrían decir, Gastón, ¿qué produce más? ¿Intoxicación alimentaria o síndrome diarreico? ¿No? Lo principal es que ocasiona síndromes, intoxicaciones alimentarias, ¿ok? Muy bien, miren, vamos a ver. Aquí en diarrea nos habla muchas bacterias, lo que tienen que, en su resumen, tienen que tener el agente etiológico, la manifestación clínica y el tratamiento. ¿Ok? Recuerdan cuándo es o quiénes ocasionan diarrea inflamatoria, qué estudios voy a pedir y diarreas no inflamatorias y cuál es el tratamiento. También habíamos hablado de la E. coli enterohemorrágica, sobre todo de la 0,157H7, la que produce el síndrome hemolítico urémico, o sea, igual están dominando. Y el Bacillus cereus, ¿no? Que está en el arroz frito u otros alimentos recalentados que produce la intoxicación alimentaria. Miren acá, aquí comparamos los síntomas y las intoxicaciones alimentadas entre Clostridium perfringens, Bacillus cereus, sus dos entidades, y este Staphylococcus aureus. Entonces, nos pueden preguntar igual qué bacterias están relacionadas con intoxicación alimentaria. Ahí tienen las 4. Ahora, no creo que nos pregunten los periodos de incubación. De manera general, tenemos que recordar tanto el Bacillus cereus, el síndrome mético, la intoxicación alimentaria, como el Staphylococcus aureus, tiene un periodo de incubación corta, de 1 a 5 años. Y normalmente el paciente casi lo relaciona, ¿no? Es que comí una salteña, una tucumana o etc. Y ya tengo dolor abdominal y vómitos, ¿no es cierto? Y en estos casos son intoxicaciones alimentarias. Muy bien. ¿Cuál es el rango de dosis diaria de fibra recomendada? Esta es una pregunta igual difícil.
sobre todo las dosis, años, criterios. Esas son preguntas difíciles porque implican mucha memoria y análisis médico. La dosis diaria de fibra recomendado para mejorar el estreñimiento en la mayor parte de los casos. Dice fibra, ¿cuál es la dosis? En la clase, en la plataforma pueden ver ahí los tipos de fibra y dentro del libro de Harrison nos recomienda que tiene que ser de 15 gramos a 25 gramos al día. Y además refiere que en la mayor parte de los casos, más del 90%, no hay una causa subyacente dentro de ellos, ya sea cáncer, depresión o hipotiroidismo. Pero el estreñimiento mejora con la hidratación y la adición sobre todo de la fibra. 15 a 25 gramos día. Esperemos que con esta pregunta para el examen no nos podamos olvidar. Muy bien. Vamos a otra pregunta. En pacientes con estreñimiento grave, referidos a un centro de tercer nivel, en la minoría de los casos que no se identifica una causa, dicen no se identifica una causa, en nuestro medio, ¿cuál será? A ver, yo creo que, dependiendo, creo que por departamentos, ¿no? Eso en Bolivia es un poco como son varias regiones, etcétera. Por ejemplo, en Sucre, ¿no? Tal vez me atrevería a decir Potosí, eh, el megacolon chagásico, Chagas, yo creo que es un factor importante de estreñimiento. Y lo mismo en patologías colónicas de altitud, de altura, igual es un factor de riesgo. Entonces yo creo que dependiendo de cada región, ¿no? Acá nos dice, cuando no se identifica una causa, ¿cuál es el diagnóstico más frecuente que permanece? Abuso de laxantes, trastornos de motilidad. Dentro del mundo de la gastroenterología hay una alta especialidad. No, a ver, ¿cómo era esta alta especialidad? Es que una de las especies más peleadas es endoscopía, ¿no es cierto? Y otra es de trastornos de motilidad. Sí, hay una alta especialidad dentro de esto. Obstrucción de salida, estreñimiento con tránsito normal o en la enfermedad de Hirschsprung. Esto es la parte pediátrica. Entonces, miren acá, dice, incluso en pacientes con estreñimiento grave, solo se identifica la causa en un 33%. Miren, solo casi la cuarta parte podemos ver, ¿no? Y muchos de ellos pacientes tienen tránsito normal. Entonces, no tenemos una causa identificada como tal. Muy bien, esta pregunta es fácil, igual ya lo hemos visto, esto ha entrado en pediatría, si ustedes revisan la parte de ictericia, y también en la parte de cirugía, porque recuerden que antes en el libro de Harrison no estaba el tema de ictericia como tal, pero esa es clásica pregunta que lo hacen en pregrado, ¿no? ¿Cuánto es la concentración mínima de bilirrubina sérica para que el paciente pueda tener ictericia? Bonita pregunta, ¿no? Yo veo al paciente y ya tiene ictericia, yo puedo asumir que tiene más de eso, de esos niveles de bilirrubina. A ver, ¿qué opinan, doctores? ¿Qué dice el libro de Harrison? Igual debe de estar en el libro de Michans o de Schwartz. Creo que patología biliar es en base a Michans, ¿no? O es Schwartz. Ese valor hay que correlacionar con medicina interna. ¿Con cuánto de bilirrubina ya se ve ictericia en Harrison, en cirugía y en pediatría? Porque les apuesto que debe de cambiar. Por lo menos para mí, digamos que no he revisado, estaban como los 2 miligramos de cilitro. Pero en esta edición, en la 21 edición, cambia ese valor. Por eso es importante, así como consejo, recomendación, comparen esas tres bibliografías. Miren esto. Un paciente con ictericia, la coloración amarillenta de las, ¿no? de las escleróticas y las conjuntivas y demás, hay una correlación importante. Antes de eso, vamos a vamos a repasar un poco de la fisiopatología. ¿De dónde viene la bilirrubina? Esto es fácil, ¿no? Ustedes saben que hay la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Todos los días, 1% de nuestros glóbulos rojos se muere, se va muriendo. Esta globina es proteína. Cuando se destruye, se parte, se liberan aminoácidos que se pueden reutilizarlos. Fácil, ¿no ven? La hemo, ¿ok? La hemo se convierte en biliverdina, ¿ok? Toda la parte de bioquímica que ustedes han visto. Al final de todo un proceso, incluso varias involucraciones de enzimas,
Esta biliverdina se convierte en bilirrubina no conjugada. ¿Ok? Bilirrubina, aquí le falta en esta imagen, no conjugada o bilirrubina. Bueno, esta bilirrubina es liposoluble. Liposoluble. Entonces, la proteína, específicamente la albúmina, la sujeta. Le dice, ven bilirrubina, te voy a llevar. No puedes irte a almacenar en cualquier parte. Te tienes que eliminar por la vía biliar, por la bilis. Entonces, la albúmina la sujeta a la bilirrubina no conjugada. ¿Y a dónde lo lleva? Al hígado, específicamente a los hepatocitos. Entonces, una vez que llega, la bilirrubina no conjugada se libera y hay una proteína que la sujeta, que son las proteínas carrier que están en las membranas de los hepatocitos. Entonces, esta proteína la sujeta e introduce dentro de la célula, dentro de los hepatocitos. Esta bilirrubina no conjugada se tiene que volverse conjugada o hidrosoluble para que se pueda eliminar, puede estar en el agua. Y esto es gracias a una enzima que es la uridil G transpeptidasa y otras proteínas y otras enzimas más involucradas. ¿Ok? Entonces, en este proceso, cuando esta bilirrubina tiene que conjugarse con esas enzimas para que se vuelva bilirrubina hidrosoluble, hay una alteración, por ejemplo, en el síndrome de Rotor. En el síndrome de Rotor, como esta bilirrubina no se puede conjugar bien, está presente. Entonces hay una alteración dentro de estas enzimas que produce el síndrome de Rotor. Y ustedes han de ver pacientes que constantemente están ictéricos y incluso cuando están en estrés aumenta la ictericia, pero no hay una causa como tal. Incluso tiene un componente genético importante por alteración de estas enzimas. Por ejemplo, aquí he comparado, miren, las etapas, la proteína involucrada y el tipo de bilirrubina y el síndrome asociado. Por ejemplo, en la parte del síndrome de Rotor, ¿qué tipo de hiperbilirrubinemia es? No conjugada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una alteración en la unión citoplasmática en esta parte. ¿Qué pasa en el síndrome de Gilbert y en el síndrome de Kliger-Naja? Igual es una hiperbilirrubinemia no conjugada. Esto ha entrado, por ejemplo, en el año 2020 o 19, si mal no recuerdo, por una alteración en la conjugación de estas bilirrubinas. Y hay una alteración, cuando ya se ha conjugado la bilirrubina, la hidrosoluble, se tiene que exportar a la bilis gracias a esta proteína denominada MRP2. Cuando está alterada esta proteína, se genera el síndrome de Dubin-Johnson, que es un tipo de hiperbilirrubinemia, pero ya conjugada. ¿Ok? Porque hay una alteración acá en la excreción canalicular de todo esto de los hepatocitos y sinusoides. Entonces, miren este dato. La detección de ictericia en las escleróticas es cuando ya hay una bilirrubina más de 3 miligramos, o al menos dice acá, ¿no? En el libro de Harry, eso debemos interpretar bien, que dice al menos de 3 miligramos de cilitro. Esto debemos de comparar con el libro de pediatría, cirugía y el libro de medicina interna de Harrison. Para Harrison, 3 miligramos de cilitro, ¿ok? Muy bien. Ahora, veamos otra pregunta. ¿A qué se debe el color verdoso de la piel? Dice de la piel. ¿Cuándo puede adquirir si la ictericia es de larga evolución en caucásicos? Esta es una pregunta media rara, ¿no? En caucásico, dice, ¿por qué se ve el color verdoso? Cuando una persona recibe un golpe, etcétera, ustedes saben que se pone morado, ¿no es cierto? Verde, por eso es morado, verde, ¿no? Debería denominarse incluso verde nada más, ¿no? Por el pigmento de la biliverdina. Entonces, tiene un componente hematológico ahí para ver por qué esto de las coloraciones. Entonces, acá básicamente es la transformación de la bilirrubina en biliverdina por un proceso de oxidación. Está fácil. Ahora veamos esta parte. ¿Cuál es el signo que permite distinguir la carotenodermia de la ictericia? En otras palabras, cuando ustedes escuchan carótenos, tiene un color medio naranjado, ¿no? Un color naranja. La ictericia es amarillenta. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo cómo yo voy a diferenciar la carotenodermia versus la ictericia. A ver, ¿qué opinan, autores?
Muy bien, doctores. Excelente. En el libro de Harrison vamos a encontrar que la carotenodermia se distingue de la ictericia porque no tiñe las escleróticas. Esta es una pregunta difícil porque están dentro de la parte de los detalles del libro de Harrison, ¿no? No se tiñen las escleróticas, por eso la mayoría estaba respondiendo algún inciso incorrecto. La presencia de orina oscura, color té o de bilas cola, indica que la excreción de bilirrubina conjugada por el riñón y por lo tanto sugiere, en otras palabras, nos están preguntando si el hígado está enfermo, ¿no? ¿Qué nos sugiere? ¿Cómo la bilirrubina conjugada se puede excretar por el riñón? Entonces acá Que se vamos a está tener con claro, gas. cuando nosotros, un paciente tiene coluria, bueno, orinas amarillentas, significa que el paciente tiene una patología hepática, ¿no es cierto? Entonces, esto es datos de insuficiencia hepática o cirrosis hepática. La elevación fracción de directa bilirrubina sérica nos dice que hay una patología hepatobiliar. Fácil. Vamos a la siguiente pregunta. Esta está bonita. Pregunta de bioquímica. ¿Qué enzima cataliza la segunda reacción de síntesis de bilirrubina, reduciendo el puente de metileno central de la biliverdina para convertirla en bilirrubina? En otras palabras, ¿cuál es la enzima que participa en la transformación de la biliverdina en bilirrubina indirecta o no conjugada? Pregunta fácil. Hemoxo- hemo- la hemoxigenasa, la glutatión transferasa, la reductasa de biliverdina, la transferasa de uridín difosfato glucurónico o también denominada la uridín glucuronidasa o la proteína 2 asociada a resistencia de múltiples fármacos que es la MRP2, ¿no? La que está al final cuando se excreta la bilirrubina. ¿Cuál es la enzima que participa de la biliverdina a la bilirrubina indirecta? Muy bien. Muy bien, doctor, están capísimos. En otras palabras, ¿cuál será la ligandina? No está en el libro de Harrison, ¿no? Son preguntas de bioquímica esto. ¿Cuál es la ligandina, por ejemplo? Hay otro nombre. Después hay otro nombre. ¿Cuál es la glutatión no, ahí está, ¿no? La glutatión S transferasa. Aquí son 6 enzimas que tenemos que memorizar. Muy bien, doctores. Entonces vamos a destacar dentro de estas. La segunda reacción que cataliza la enzima es reductasa de biliverdina, ¿no es cierto? Recuerden, biliverdina a la bilirrubina indirecta y de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Estas enzimas son importantes porque cuando hay alteraciones se generan alteraciones como Kliger-Naja, Roth, Dubin-Johnson y otras. ¿Ok? La bilirrubina no conjugada es prácticamente insoluble en agua. Ok, claro que sí, por eso denominamos bilirrubina liposoluble. Y por eso necesita una proteína que la transporte, y esta proteína es la albúmina. ¿Cómo logra su solubilidad para transportarse por la sangre? Conjugándose, ¿no es cierto? Ok, ¿cuál será la respuesta? ¿Cómo logra su solubilidad? Dice, ¿por difusión? No, no es el paso de moléculas de menor a mayor concentración. Por transporte de membrana mediado por portador de patocito, por unión no covalente reversible la albúmina, por conjugación con el ácido glucurónico o por conversión a urobilinógenos. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Por qué? ¿Cómo logra la solubilidad, es decir, de bilirrubina indirecta a la directa? Esto es tema igual de pediatría cuando van a ver ictericia. Y en un par de días, semanas, ya van a comenzar pediatría. Ya están terminando sus presentaciones, resúmenes, banco de preguntas, flashcard y demás. Se había que hacer de nuevo porque pues, son temas nuevos para la bibliografía. Ok, en este caso, la bilirrubina indirecta necesita de una proteína para transportarse y esa proteína es la albúmina. Fácil, ¿ok? La albúmina. Muy bien.
¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir hiperbilirrubinemia no conjugada al disminuir la captación de bilirrubina? Muy bonita pregunta. Todos los fármacos que tengan biotransformación o metabolismo por vía hepática. Y vamos a tener como la rifampicina, el probenecid. Esto es un antituberculoso que ya están dominando. El probenecid, ¿para qué se usa, doctores? Esto hemos llevado en tema de reuma. Recuerdan, ¿no ve? Cuando el paciente tiene patología renal, bla, 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 bla. Ya. Pueden producir hiperbilirrubina no conjugada porque disminuye la captación hepática por bilirrubina. Entonces, dos fármacos, la rifampicina y el probenecid. ¿Ok? Dos fármacos. Esto es importante, es relevante, importante, porque es potencialmente posible pregunta de examen. Bonito esto. Excelente que hayan entrado estos temas para abordar la parte semiológica que complementa. Entonces, rifampicina y probenecid. Muy bien. Otra patología. Wow, esto es todo es bilirrubina. Esta es la penúltima pregunta de bilirrubinas. El síndrome de Kliger-Nahar tipo 1 es característico de recién nacidos. Ya, muy bien, es una hiperbilirrubinemia, habíamos visto, no conjugada, porque ahí le falta madurar a las enzimas. Ustedes van a ver o ya han visto, ya han repasado la parte de pediatría, por qué el niño, el bebé tiene ictericia, ¿no? Uno de los mecanismos porque las enzimas no están maduras, ¿ok? Suele ser mortal en lactancia o en la infancia el síndrome de Krieger-Nahar tipo 1. ¿Cuál es la característica enzimática? Siempre preguntan esto, doctores. Todo lo que es ictericia de cada de los síndromes, háganse una tablita y anótense las enzimas alteradas. Miren, en el síndrome de caja tipo 1 es bastante raro, ok, uno en un millón, digamos. Propio de recién nacidos y la ictericia es intensa. Miren la bilirrubina, más de 20 miligramos decilitro, que esto ocasiona lesiones neurológicas, el famoso kernicterus, que ustedes ya lo dominan, la encefalopatía bilirrubinémica, que con frecuencia se asocia a muerte. Tales pacientes carecen, dice, por completo, es decir, no hay enzima de la uridin difosfato glucuronil transferasa, de la UDP-GT. ¿Ok? Entonces, como no hay enzima, como no la puede formar a conjugada, entonces se intoxica a nivel del sistema nervioso central. ¿No es cierto? Ausencia completa de la enzima uridin difosfato glucuronil transferasa o el famoso UDP-GT. ¿Ok? Bonita pregunta esto. Esto les va a ayudar porque les estoy orientando qué pueden preguntar. Preguntas difíciles, pero que se pueden contestar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a otra pregunta difícil. Es un trastorno hereditario que causa conjugación deficiente de la bilirrubina por menor. Mire, aquí está la respuesta, miren. Menor actividad nada más dice. Menor actividad. Es frecuente de 3 a 7% de la población. Y suele manifestarse por hiperbilirrubinemia no conjugada leve y a menudo solo identificada solo en lapsos de ayuno. ¿Cuál será? Si el 1 era completa, el 2 debería ser parcial, ¿no ve? O con menos actividad, por sentido común. Pero tenemos que repasar qué es el síndrome de Dubin-Johnson, qué es el síndrome de Rotor, qué es el síndrome de Gilbert. Esto en medicina interna y pediatría, doctores, yo creo que si lo repasan bien ya tienen un punto ahí asegurado. Fija que va a entrar como banco de preguntas y ojalá salga en el examen. Bueno, muy bien, entonces acá la respuesta va a estar con el síndrome de Gilbert. A ver, vamos a repasar esta parte. El síndrome de Gilbert es una conjugación deficiente de la bilirrubina, dicen, por una menor actividad del uridina difosfato glucuronil, ¿no? Esto está del 10 al 35%. Se muestra una hiperbilirrubinemia, miren, leve, menos de 6. Grave, ¿cuánto era el punto de corte? Por lo menos de 20, ¿no es cierto? La concentración sérica puede fluctuar a menudo en ictericia y solo se identifica solo en lapsos de ayuno. A diferencia de Kliger-Naja, el Gilbert es muy frecuente. ¿Cuán tan frecuente? 3 al 7%. Yo creo que las personas, ¿no? Tendría que hacerse un análisis, un estudio de las hiperbilirrubinemias y demás, que el Gilbert en nuestro medio igual es frecuente. Yo conozco un par de casos que algunos colegas, pues que tienen su ictericia como tal, ¿no? Y eso se exacerba sobre todo cuando hay estrés. Muy bien. Son 100 preguntas. No creo que alcancemos, la verdad.
tenemos otras actividades, pero vamos a llegar al 30, ¿ok? ¿Cuál es el método de referencia, el gol estándar para diagnosticar coledocolitis? Pregunta de cirugía, ¿no? Esta no la pueden fallar. 15 segundos, doctores. Muy bien, doctores. Aquí la respuesta es la RCP, ¿no? La RCP es el método de referencia para diagnosticar coledocolitis. Cuidado, hayan puesto ecografía. A ver, quiero ver el chat. Cuidado, hayan puesto la ecografía. A ver, ¿dónde está? La colangiografía retrógrada endoscópica RCP. Excelente. Porque aquí, cuidado, algunos hayan contestado la ecografía. Muy bien, doctores. Hemos visto estas 30 preguntas. A los que estén interesados, si desean, les envío las 100 preguntas, así con sus respuestas, ¿no? Así que están con sus respuestas para que los puedan repasar y vean ahí, ¿ok? Ya que lo pueden repasar. Con respecto, ahí estaban en el chat, ¿cuál es la diferencia entre Kliger-Nahar? Porque aquí muchos habían supuesto que podría ser Kliger-Nahar tipo 2. Entre la 1 es la que es ausenta completamente, no hay enzima, ¿no es cierto? En la 2 está parcialmente la enzima funcionando. En la Gilbert igual, ¿ok? Ambas. Solo que la Kliger-Nahar tipo 2 versus la Gilbert es la más benigna, ¿no? Y la tipo 2 es ya grave. La tipo 1 es hipergrave, o sea, mueren los pacientes porque hay una ausencia total, ¿ok? Esa es la diferencia. De todas formas, les voy a mandar una tablita donde estén todas las enzimas de todas estas hiperbilirubinemias como tema nuevo al grupo oficial, ¿ok? Muy bien, doctores. Entonces, los envío, nos escriben por inbox y pues ya les envío todas las 100 preguntas como tal, con todas las respuestas. El objetivo es que ustedes lean y pueden repasar. Bueno, mañana Doctor, nos doctor vemos. Gastón, disculpa, el grupo de la plataforma oficial, pues, doctor, eso puede subirlo para que repasemos. Ok, ok, claro que sí. Ahí los envío. ¿Ya? Muy bien, doctores, Doctor, muchas la gracias a clase grabada todos. mal. Doctor, perdón. Lo que ahorita estamos pasando la clase grabada, igual lo puede mandar por favor al link al grupo. Ya. Claro que sí. Gracias. Ok. Gracias, que les vaya bien, doctores. Hasta luego.
Doctor, si lo manda al grupo le agradecería, es más fácil de manipular para los que estamos trabajando. Ok, doctorita. Ya, claro que sí, claro que sí.